Me da un poco de impresión eso de los submarinos, ¿eh? Ay, sí, a mí también, un poquito, porque me da algo cuando pienso en los accidentes que pueda haber dentro de ellos. Son muchísimos metros bajo el mar y ahí los accidentes son mortales. Pues justo, ¿eh? Este video lamentablemente muestra la animación del accidente del submarino Ara San Juan que ocurrió en Argentina. Aunque no saben las causas, sí saben que el submarino implotó. Estoy pensando en hacer un experimento que implique implosiones. ¿Qué dices? ¿Lo hacemos? Sí, sí, claro. Pero primero vamos a terminar de ver el documental, ¿vale? Sí, va. Hola Ernesto, ¿listo para nuestro experimento de hoy? Elemental, Dismara, otra aventura hacia la ciencia, ¿eh? Hoy vamos a hacer un experimento padrísimo. Vamos a hacer implotar una lata. Así que vamos a necesitar una lata vacía de refresco y una hornilla. Guantes de seguridad para agarrar objetos calientes, unas pinzas y este recipiente lleno de agua. Pues comencemos. Vamos a poner un poco de agua dentro de la lata. Y vamos a calentarla hasta que veamos que sale suficiente vapor de agua. Bueno, nos preparamos con el guante y cuando veamos que sale mucho vapor de la lata, la metemos boca abajo con mucho cuidado en el agua fría. ¿Lista? ¿Lista? ¡Wow! Y ahora sí las preguntas del millón de pesos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se aplastó la lata? ¿Cómo podríamos graficar este fenómeno? Averigüémoslo. A ver. Antes de que pusiéramos a calentar la lata, la presión atmosférica fuera de la lata y dentro de la lata era la misma. La presión de fuera hacia adentro se anula con la presión de dentro hacia afuera, porque la presión es la misma, pues la lata está abierta y vacía. ¿Qué pasó cuando pusimos a calentar la lata con un poco de agua? El vapor de agua salió y muy pocas moléculas quedaron dentro de la lata. Casi generamos un vacío, pero las moléculas de adentro empujaban y mantenían un equilibrio. Pero cuando la giramos y la sumergimos en agua fría, ¡pum!, el colapso. Cuando entra la lata al agua fría, el vapor de agua se condensa, o sea, se vuelve agua. Entonces la presión dentro de la lata baja tanto que la presión de afuera es muchísimo mayor y aplasta la lata. Pero además, afuera de la lata hay más presión porque se suma la presión del agua en la que la sumergimos. Ya lo tengo. Ahora voy con Ernesto para contarle. Ya lo tengo, Ernie. Ya sé qué pasa con la lata. Yo también, pero comienza tú. Va, perfecto, porque hasta hice las gráficas porque quiero mi milloncito, ¿eh? Ok. Listo. Antes del experimento, la presión por dentro como por fuera de la lata es la misma. Así que la gráfica de cómo cambia la presión en el tiempo es una línea continua constante en el tiempo. Oye, ¿y cómo sabes que esa gráfica es una función continua? Pues es muy fácil. Mira, volvamos al gráfico. Tomemos un punto cualquiera de la gráfica y veamos qué pasa cuando X se acerca a ese punto por la derecha y por la izquierda. Pues al aproximarnos por ambos lados nos da el mismo valor sobre la gráfica. Elemental. Por eso podemos decir que es continua, pero la cosa cambia cuando comienza el experimento. Al calentar la lata con agua, la presión dentro se mantiene más o menos igual, porque el vapor de agua genera presión que empuja hacia afuera hasta que ¡pum! Al sumergirla en el agua fría, ese vapor se condensa y deja de haber presión e implota. ¿Y también es continua esa función de la presión? No, ese es otro tipo de gráfica. Como puedes ver, justo ahí donde se rompe la gráfica es el punto que representa la implosión. Ahí la presión pasa a cero. Y esa función de la presión dentro de la lata es discontinua porque si nos acercamos al punto de crunch por la izquierda, vamos a tener un valor para la presión, pero si nos acercamos al mismo punto por la derecha, vamos a tener un valor de cero justo para el momento de ¡pum!, implosión. Así es. Y también grafiqué la presión afuera de la lata. Pero esa no cambia, es atmosférica, ¿no? Nope, sí cambia. Mira este último gráfico. La presión afuera de la lata cambia porque lo sumergimos en el agua. Entonces, se suma la presión atmosférica más la presión del agua. Ese incremento ocurre en un instante, por eso la lata termina toda apachurrada.
Y si volvemos a hacer la prueba de continuidad, tenemos que... Si nos acercamos por la izquierda, el valor para la presión es 1. Pero por la derecha es otro. Pues ahí lo tienes, resolví el misterio. ¿Y mi millón de pesos? Pues la verdad es que resolviste solo una parte del problema. ¿Una parte? Pero si hasta hice gráficas, hablé de continuidad, discontinuidad. Quiero mi dinero, Ernesto. Ahorita te explico mi perspectiva, pero ¿qué te parece si vamos con una experta que nos cuente más sobre funciones? Sí, vamos pues. Hoy estamos con el doctor Oliver López Corona, que es investigador de cátedras CONACYT en Conavio e investigador asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad C3 UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes. Muy contentos nosotros también. El día de hoy nos podría platicar qué es una función y cuántos tipos existen. Sí, mira, una función es una idea abstracta de cómo quisiéramos poder representar la manera en cómo cambia algo que nos interesa, dado que cambia otra cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú quisieras saber cuánto cambian tus ahorros en el banco, dado que vas depositando diferentes cantidades en el tiempo. Entonces el banco te dice ciertas, digamos, un contrato en donde te va a decir, si tú metes cierta cantidad de dinero, yo te voy a dar cierta cantidad de dinero cuando, en determinado tiempo, ¿no? O tú quisieras saber, por ejemplo, cuánto va a ser, por ejemplo, el costo de un producto si cambian los costos de los insumos. Entonces, esa conversión entre datos que entran y datos que salen, a eso en general le llamamos una función. Y hay de muchos tipos, una división muy básica es dividirla, por ejemplo, entre funciones continuas y descontinuas, que tendrían que ver con funciones que van cambiando suavecito, ¿no? Y funciones que cambian de pronto de manera brusca. Entonces, las primeras son continuas, las segundas son discontinuas. ¿Qué es el dominio de una función? Mira, el dominio de una función es esencialmente de dónde obtiene los datos de entrada esa caja negra que nos transforma entradas con salidas. Entonces, si pensamos en funciones como una máquina matemática que consume datos de entrada y da datos de salida, el dominio es de dónde come esa máquina, ¿no? Es todos los datos de entrada que puede obtener. No todas las funciones pueden usar todos los números posibles. Hay funciones que su dominio, por ejemplo, solamente son los números positivos. Entonces, si le metes un número negativo, pues la maquinita no funciona, ¿no? ¿Qué fenómenos de la vida cotidiana se pueden expresar con una función? Pues esencialmente cualquier fenómeno. Hay algunos muy raros, te voy a decir algunos que no son fácilmente expresables con una función, y son aquellos que llamamos complejos. Son aquellos que sus características no se pueden resumir o no se pueden codificar en una función, a eso le llamamos complejidad. Y fenómenos como ese son la vida, la conciencia. Son dos ejemplos grandes de cosas que no podemos expresar con una función. Fuera de eso, prácticamente todo lo podemos expresar con una función. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto tienes que invertir para ganar cierta cantidad? ¿Cómo cambia la posición de los planetas alrededor del Sol? ¿Cómo cambia tu ritmo cardíaco a lo largo de un día, etcétera? ¿Es lo mismo una gráfica que una función? No, digamos, son el mismo bicho visto con diferentes lentes. Entonces, esto es algo importante porque digamos, una gráfica es la representación tal cual visual del comportamiento de una función, pero cómo se va a ver, pues depende un poco de la escala de los ejes, de los colores que queramos poner, del tipo de puntos que queramos poner en la gráfica. Entonces es una representación de la función. La función en sí pues es algo un poquito más abstracto y es lo que genera esa gráfica. Entonces no son lo mismo, pero esencialmente es como si vieras al mismo bicho matemático con los lentes abstractos de la imaginación o con los lentes concretos de tu vista, ¿no? Doctor, muchas gracias por dejarnos en claro estas definiciones. Quédese con nosotros, volvemos con usted en un momento y volvemos con nuestro experimento. Wow. Y ahora sí, las preguntas del millón de pesos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se aplastó la lata? ¿Cómo podríamos graficar este fenómeno? Averigüémoslo. A ver. Lo que ocurrió es que el aluminio estaba bien. De hecho, la lata está hecha para soportar ciertas presiones, bastantitas diría yo. Incluso cuando está llena aguanta la presión del gas de refresco. La presión atmosférica le hace los mandados al material con el que está hecha la lata. A ver, si dibujo el material, ¿cómo se vería? Pues antes de que la lata implotara, la red del material estaba bien acomodada, nada perturbada. Tal vez y solo tal vez cuando empezamos a calentar la lata, la deformación del material comenzó.
Pero cuando la lata sufrió el cambio tan brusco de temperatura y de presión, el material no soportó la deformación y ¡pum! Ya lo tengo. Ahora esperaré a Didmara a ver qué me dice. Pues te toca defender ese $1,000,000, Ernesto. Pues mira, lo que pasa es que en la ciencia un mismo fenómeno puede verse desde muchas perspectivas. Pretextos. No, es en serio. Mientras tú te fuiste a analizar las presiones dentro y fuera de la lata, yo me clavé en el material con el que está hecha la lata. Ok, ¿y qué encontraste? Pues encontré más discontinuidades. Mira, una lata normal soporta cierta deformación, pero permanece estable. Los cambios se dan poco a poco. Ah, claro, en su vida cada lata soporta pequeñas presiones que la deformarán, como la presión del gas cuando la lata está llena, el calor o cuando se pone una sobre otra para transportarlas o almacenarlas, ¿no? Elemental, compañera. Pero llega un punto en que si la deformación es muy grande, ¡plop! ¿Plop? Sí, ¡plop! Se rompe el material. A ver, ¿me estás diciendo que la lata se aplastó porque la deformación era mucha y se rompió la estructura del material? Así es. Te propongo que veamos de nuevo mi gráfica. Ok. Mi gráfica tiene dos partes. La primera podría decir que es una función continua, al menos de manera local. Tomo un punto cualquiera en esa parte de la gráfica. Luego lo proyecto en el eje X y me acerco a ese punto por la izquierda, luego por la derecha. Después analizo cómo se comporta la curva en ese punto. Es fácil darse cuenta que llego al mismo valor. Pero si nos fijamos en el punto de la gráfica que simboliza el crunch de la lata, podemos detectar una discontinuidad. Pues si nos acercamos por la izquierda, el valor va a ser el más alto en el eje Y, pero por la derecha vale 0. Pues después de la implosión, todo se estabiliza de nuevo. Creo que ese milloncito se va a dividir a la mitad. Bueno, claro, si tuviéramos el milloncito, ¿verdad? Pues yo digo que mientras buscamos dónde se perdió ese millón, pues vayamos con la segunda parte de la entrevista. Vamos. Continuamos con el doctor Oliver López Corona. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre una función continua y una discontinua? Pues mira, en esencia tiene que ver con qué tipo de sistema produce ese comportamiento. En general, los sistemas que dan funciones discontinuas, pues tienen características muy diferentes. Por ejemplo, piensa en algo que no está suficientemente bien acotado, ¿no? Si tú piensas en, por ejemplo, las alturas de las personas, pues varían de forma continua, ¿no? O sea, tú puedes tener personas que miden diferentes alturas, pero eso no tiene como saltos bruscos, ¿no? Sin embargo, si tú piensas, por ejemplo, en cómo se comporta la materia, tú tienes esencialmente discontinuidades muy grandes, muchas escalas. Si piensas en el sistema solar, tienes un montón de espacio vacío y de pronto tienes materia. Si piensas en el átomo, tienes un montón de espacio vacío y de pronto tienes materia. Entonces, ese tipo de fenómenos pues no se comportan de manera suavecita, se producen por otro tipo de condiciones y entonces la diferencia fundamental pues es el sistema que los produce, no son el mismo tipo de sistemas. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de una función continua dentro de de la vida cotidiana? Pues en toda la vida cotidiana, pues funciones continuas tenemos en todos lados. Por ejemplo, tu frecuencia cardíaca es una función continua. Tú puedes irla graficando, la ves suavecito. Tu actividad cerebral medida a través de electrodos también se ve como algo que va cambiando poco a poco. No ves de pronto ahí saltos muy grandes. Algo que sería completamente discontinuo podría ser, por ejemplo, la geometría de una esponja. Si tú ves una esponja, tienes huecos y de pronto tienes la esponja tal cual, entonces tienes ahí una distribución de la esponja pues que tiene saltos, ¿no? Entonces, si tú quieres dibujar, por ejemplo, un círculo, pues puede ser con una línea continua completamente sin ningún problema, pero si tú quieres dibujar pues una esponja no puedes. Si tú quieres dibujar, por ejemplo, la costa del territorio no se puede, tiene una estructura interna diferente. Si quieres dibujar, por ejemplo, cómo se ven tus pulmones o tu cerebro, tiene una estructura que también tiene huecos entonces
En esencia, pues eso podrían ser dos grandes ejemplos de continuidad y discontinuidad. ¿Cuál sería un ejemplo de un fenómeno con una función discontinua? Pues mira, eso es algo bien interesante. Estamos muy acostumbrados a fenómenos que en términos de probabilidad se describen con lo que llamamos una curva gaussiana, una curva normal o campana de Gauss. Y entonces eso quiere decir que la mayoría de los fenómenos ocurren dentro de un rango muy pequeñito de acción y casi todos, casi no se mueven de ahí, ¿no? Pero tenemos un montón de fenómenos que se describen más bien con lo que llamamos distribuciones de colas gordas, y entonces tienes cierta cantidad de fenómenos que están ahí localizados, pero de pronto brincos. Por ejemplo, las guerras o las pandemias son fenómenos de colas gordas, en donde normalmente no tienes actividad, la gente no está haciendo guerra todo el tiempo, pero de pronto tienes ¡pum!, un brinco enorme, por ejemplo, porque empieza a ocurrir una guerra, ¿no? Sí. Lo mismo podría pasar con una pandemia. No tienes muertes por un patógeno y de pronto se desata una epidemia y aumentan exponencialmente los muertos. O, por ejemplo, puedes tener fenómenos que tienen que ver con dosis y respuesta, en donde un material, por ejemplo, tú lo puedes someter a un estrés y se recupera, y eso va de forma continua. De pronto, si te pasas, pues lo rompes, ¿no? Entonces, esa ruptura pues es completamente una discontinuidad, y de esos hay un montón de fenómenos. Casi todo lo que tú lo estresas y responde tiene una curva de dosis y respuesta que normalmente tiene algún punto de colapso, y eso es importante, por ejemplo, porque se piensa que los ecosistemas o el planeta mismo podrían llegar a uno de estos puntos de colapso si los seguimos estresando con actividades antropogénicas, ¿no? Entonces lo que no quisiéramos es que esa capacidad del planeta para responder a nuestras actividades llegara a uno de estos puntos de colapso, ¿no? Entonces eso sería un tipo de discontinuidad. ¿Cuál es una función delta de Dirac? Pues mira, este es un tipo de funciones que hacen que se vea claramente la diferencia entre un matemático y un físico, porque una función delta de Dirac está completamente mal definida desde una perspectiva matemática, pero resulta esencial para poder explicar el fenómeno cuántico, es decir, lo que ocurre a escalas del tamaño de los átomos, porque pasa lo que te digo, ¿no? Normalmente tú lo que ves es no hay nada, de pronto hay un electrón. Entonces necesitas una cosa matemática que te describa ese tipo de comportamiento, en donde nada ocurre solamente en un punto, pero en ese punto ocurre todo, y esa definición de fuera de un punto particular no ocurre nada y en ese punto ocurre todo, que sería la definición conceptual de delta de Dirac, eso es algo muy mal comportado, que un matemático no lo hubiera querido hacer, pero que para un físico es completamente necesario. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad tan importante y tan interesante también. No, al contrario, gracias por el espacio. Y quédense con nosotros, volvemos al programa. En matemáticas podemos decir que una función continua es aquella que tiene una gráfica que puede dibujarse de un solo trazo. O sea, que si para trazarla no separaste el lápiz del papel, entonces es continua. Pero si levantaste el lápiz, entonces dibujaste la gráfica de una función discontinua. En otras palabras, la función es continua si su gráfica no tiene interrupciones, si no se rompe en dos, si no hay agujeros, saltos o brechas. La vida está llena de fenómenos que se pueden graficar continua y discontinuamente. Por ejemplo, cuando buscas sintonizar una estación de radio con una radio viejita, de esas que tienen aguja y perilla, estás buscando un punto en un espectro continuo. Pero si usas una radio digital, de esas que dan saltos entre estaciones y automáticamente sintonizan la frecuencia de tu emisora, podrías graficar esos saltos como una función discontinua. Se puede hacer una especie de prueba de continuidad de una función usando la maravillosa idea del límite. ¡Ay, pero no pongas esa cara! Hablar de límites y cálculo no es tan malo como piensas. Verás, una función es continua por la izquierda en un punto si existe el límite por la izquierda en él y coincide con el valor que toma la función en ese punto. Y una función es continua por la derecha en un punto si existe el límite por la derecha en él y coincide con el valor que toma la función en ese punto. ¿Te diste cuenta que no definí discontinuidad? Existe una definición para la continuidad de una función, pero no existe una definición para la discontinuidad de una función. Las matemáticas y matemáticos trabajan de la manera más simple que pueden.
Si cumple con la definición, muy bien, es continua. Pero si la función no cumple la definición, entonces es discontinua. Pues, ¿qué crees, amiga? ¿Que ya nos vamos? Sí, porque este programa llegó a un punto de discontinuidad. Me gustó mucho que de algún modo pudimos abordar el tema del submarino, porque es algo que hacen las científicas y los científicos cuando tienen este tipo de investigación. ¿Buscan las discontinuidades? No, bueno, sí, pero me refería a que ven el problema desde diferentes ángulos y buscan varias explicaciones. Pues sí. Por un lado analizan la estructura y los materiales y cómo se esfuerzan y se rompen. Sí, y por otro lado, la presión, porque no es lo mismo soportar la presión atmosférica que además soportar toda la presión del mar. Elemental, compañera. Tengo un reto para ustedes que nos ven. ¿Cómo explicarían un hoyo negro en términos de continuidad y de discontinuidad? Oye, esa pregunta está muy buena. Pero yo le agregaría a ese reto que nos explicaran cómo sería su gráfica. Mejor aún, ¿qué graficaría? Manden sus respuestas con el hashtag Elemental al grupo de Facebook. Ahí los estaremos leyendo. Y como siempre, les recordamos que los programas anteriores están en el canal de la Subsecretaría de Educación Media Superior en YouTube. Y que los horarios de transmisión y la síntesis de los programas están en la página jovenesencasa.cep.gov.mx. Ahora sí. Adiós. Cuídense.